Todos muy buenas tardes, espero que estén muy bien, que todo en el día de hoy esté saliendo a la maravilla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la afiliación al sistema de seguridad social. ¿Alguien me quiere compartir o decir, puede ser en la cajita de mensajes de esta llamada o puede abrir el micrófono y decirme qué es o qué entienden por sistema de seguridad social? ¿Qué será eso del sistema de seguridad social? ¿Qué será eso? ¿Nadie? ¿O todos saben y no quieren decir? Bueno, ¿qué es? Es el acto de ingreso al Sistema General de Seguridad Social en Salud que se realiza a través del sistema de afiliación transaccional por única vez y que la inscripción en una entidad promotora de salud. Bueno, no solamente de la entidad promotora de salud, sino también del fondo de pensiones, de la ARL, de la caja de compensación, del SENA, bueno, y demás. Jimena aquí nos dice la afiliación a una EPS. Entonces, en salud, digamos que ese ingreso, o todos tenemos ingreso por primera vez, a salud, pensión. Ese sería la seguridad social por primera vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para caja de compensación, ARL, y bueno, y el SENA, pues sí es único, tenemos pues varios ingresos, ¿cierto? Entonces, cuando somos empleados, nos afilian a la ARL que esté la empresa, ¿cierto? O a la caja de compensación que esté la empresa. Entonces, esos dos sistemas, digamos que ellos sí son cambiantes, pero los que se hacen por única vez es la EPS y la Fondo de Pensiones. Son las dos entidades que tenemos para afiliarnos por única vez. Es decir, que todos nuestros aportes y todo lo que hagamos van a ser siempre para la misma EPS, el mismo Fondo de Pensiones. A menos que pues decidamos cambiarnos, ¿no? Pero es solo una entidad la que se va a hacer cargo de ese tipo de responsabilidades, ¿vale? Bueno, la idea obviamente, si tenemos preguntas, las vamos a hacer al final de la sesión, pues para ir avanzando con la capacitación. O me pueden ir dejando en los mensajes de la llamada también las dudas que tengan y las resolvemos al final de la capacitación. Esta capacitación de hoy es cortica pero sustanciosa, así que pongamos mucho cuidado, ¿vale? Listo, entonces tenemos seguridad y salud del trabajo, que la seguridad social nos promueve todo el tema de seguridad y salud del trabajo, los beneficios sociales, la empleabilidad, las pensiones y salud común, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo qué es todo esto. Afiliación al sistema de seguridad social en salud. Resulta que, ¿ustedes saben quién fue el promotor de la ley 100 del 93? Bueno, eso fue un senador que ya todos conocemos, y él dijo en la ley 100 del 93 que el Sistema General de Seguridad Social era regular el servicio público, ¿sí? En ese momento de la historia teníamos un sistema de seguridad en salud solo por una entidad. No sé si ustedes se acuerdan cuál era, es el Seguro Social, ¿cierto? Ellos eran los encargados de administrar la seguridad social de todos. Entonces eso se complicó un poquito. Realmente sí hubo, digamos que una buena idea en el tema de esta ley 100, que pues pudiéramos como controlar un poco mejor el tema de la administración y la regulación en salud y pues garantizar así que la población tenga su vejez, invalidez, entre otras, se pudiera asegurar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos sistemas de afiliación? Hay dos tipos de afiliación, quiero que pongan mucho cuidado por acá, a quién es, porque ustedes, muchos han presentado esa duda. ¿Y cuál es? El sistema subsidiado. Entonces, uno es el subsidiado, que es el mecanismo con el cual la población más pobre
tiene acceso a los servicios de salud financiada mediante subsidios que le permite acceder a los servicios médicos, específicamente salud. Y personas que se encuentran identificadas en los niveles 1 y 2 del CISBEN. O sea, el subsidiado es para las personas que no tienen cómo acceder a estos servicios, ¿sí? Y económicamente ellos pues presentan muchas dificultades. Entonces, por eso ellos reciben ese tipo de ayuda. Y tenemos el contributivo, que es el que es que no quiero decir la palabra obligan, sino que nos sugieren, nos debemos aportar todas las personas que trabajamos, ¿cierto? Entonces, comprende diferentes normas que rigen para la vinculación de los empleados y el núcleo familiar. Esta vinculación se realiza por medio de una cotización individual y familiar entre el empleado y el empleado. Entonces resulta que el contributivo es que nosotros aportamos a ese sistema, ¿cierto? Aportamos tanto a salud como a pensión. Entonces, cuando nosotros aportamos al sistema, ya somos contributivos. Son personas que trabajan, ¿sí? Ya sean independientes o sean por medio de una empresa. Entonces, cuando ya somos contributivos, somos que estamos aportando, ¿listo? Y con ese aporte también nos cubre a nuestros familiares más de nivel 1, de consanguinidad 1, ¿cierto? Entonces, solo cubre a las parejas. En este caso, para el contributivo podemos afiliar a nuestras parejas o a nuestros hijos. Si tenemos padres, pero no tenemos esposa, los podemos afiliar. ¿Listo? O esposo. Listo. Entonces, contributivo es que contribuimos. Subsidiado es que el gobierno nos cubre todo ese tema y son personas que no tienen cómo aportar al sistema. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de seguridad social en Colombia? Entonces, este sistema de seguridad social se rige en Colombia, como les digo, por la ley 100 del 93. Está conformado por sistema de pensión, salud, riesgos laborales y servicios complementarios. Ya vamos a ver qué es eso de servicios complementarios. Entonces, el sistema de pensión, ¿cuál es? El sistema de pensión es aquel que nosotros hacemos aportes mensuales para recibir al final de nuestra vida laboral un rubro, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro llamado fondo de pensiones. Salud son nuestras EPS, entonces cuando contribuimos mensualmente también para los servicios de salud, los usemos o no los usemos, los tenemos que pagar, ¿cierto? Pues igual ya vamos a ver los beneficios. Riesgos laborales. Entonces, riesgos laborales aplica para las personas que son independientes y también para las empresas. Entonces, cuando ya nosotros somos independientes, tenemos un RUT, una Cámara de Comercio, estamos registrados, somos parte de esa contribución. Es decir, que debemos hacer ese aporte a los riesgos laborales. ¿Para qué? En caso de que se presente una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, tengamos ese cubrimiento. ¿Listo? A ver, permitir que por acá alguien ingresó. Listo. Servicios complementarios. Entonces, ¿qué son los servicios complementarios? La caja de compensación, el SENA, ¿cierto? Entonces, servicios complementarios nos dan unos beneficios también. Entonces, la caja de compensación, que ya lo vamos a ver. Entonces, esos son los tipos de seguridad social en Colombia. Sistema de pensiones, salud, riesgos laborales, servicios complementarios. ¿Listo? Bueno, la ley también nos dice, ¿cierto?, que cuando aportamos al sistema debemos aportar cuando somos independientes, mínimo pensión, salud y riesgos laborales. Ya es voluntario cuando queremos tener la caja de compensación, eso ya es voluntario. Pero sí, cuando somos independientes debemos aportar a estos tres sistemas, ¿vale? Listo. Entidad promotora de salud de EPS. Entonces, ¿qué será eso o qué nos cubre? Más bien, queremos ver los beneficios. A veces nosotros solo vemos la parte negativa de, toca pagar la EPS, toca pagar el fondo de pensiones. Jenny Patricia Rubio, ¿es obligatorio pagar la seguridad social si soy independiente?
Ya lo vamos a ver, ¿listo? Ya vamos a responder las preguntas. Entonces, entidad promotora de salud, EPS. Entonces, es lo que vamos a aportar. ¿Qué nos cubre? La verdad, esta idea es muy buena. La idea obviamente es que la aprovechemos cuando la tengamos que aprovechar y es que cubre los procedimientos de alto costo. Dios no quiera, nos pasa algo en la calle, un accidente, una enfermedad de origen común. La EPS nos cubre estos procedimientos de alto costo, no que tenemos que hacer una cirugía del fémur porque se partió, ellos la cubren. Si obviamente estamos al día, si pagamos juiciositos nuestra seguridad social. Nos cubre también los medicamentos o ambulatorios, la hospitalización, consultas médicas y odontológicas, nivel básico de atención domiciliaria, digamos que eso sí ya, eso lo están regulando, ¿no? Porque pues muchas personas a veces no necesitan eso y lo piden, pero pues tenemos ese nivel de atención domiciliaria, laboratorio clínico y especializado, procedimientos quirúrgicos y vacunación. Todo esto ahora se llama plan de beneficios, ¿cierto? El POS, el Plan Obligatorio de Salud, tiene un plan de beneficios. Y ese plan de beneficios, pues sí, nosotros tenemos que hacer aporte mensual y pues también tenemos que pagar una cuota de manejo, pero realmente es muy poquita para todo lo que nos prestan. Por ejemplo, medicamentos. Hay unos medicamentos que son súper costosos y lo único que tenemos que pagar nosotros es la cuota moderadora. Entonces ya es un alivio para todas las personas tener el plan obligatorio de salud. También es la puerta de entrada a la afiliada a los servicios del plan obligatorio de salud que se hará de forma directa a través de urgencias, consulta médica u ontológica no especializada. Entonces, tenemos el derecho de que nos revisen cuando tenemos una urgencia. Entonces, tenemos ese derecho. Entonces, cuando pagamos la EPS, el POS nos cubre esa emergencia. ¿Listo? Administradoras de fondos de pensiones. Entonces, la finalidad es proporcionar a los partícipes prestaciones económicas en caso de jubilación, viudedad o pues que nos quedamos viudos, supervivencia, orfandad, incapacidad permanente, dependencia, enfermedad grave, desempleo de larga duración y fallecimiento. Ya digamos que el fondo de pensiones analiza cuál es nuestra situación, ¿cierto? Pero lo básico o la finalidad es que cuando terminamos nuestra vida laboral, tengamos ese ahorro ahí y que nos lo estén dando, ¿cierto? Que no, ya llegué a viejito, me duele aquí, me duele allá, yo no puedo hacer nada y no tengo ingresos, no. La idea es, obviamente, tener ese ingreso cuando nos jubilemos. También los fondos de pensiones nos dan o una pensión se me fue el nombre de esta, o bueno, un bono, digamos, pensional, en dado caso de que nos quedemos viudos, ¿cierto? Entonces, si la persona, si nuestro esposo, esposa, pareja, estaba ahorrando para pensión y cumplimos los requisitos, podemos recibir una pensión por ello, ¿listo? Pero pues ya si la persona tiene determinadas semanas, digamos que el fondo de pensión analiza el caso específico y ya ahí nos dice si nos dan la pensión de por vida o nos dan un bono, ¿listo? Supervivencia, entonces igual lo mismo que la persona se murió y pues nos dejó esto. Incapacidad permanente, entonces cuando perdemos la capacidad laboral de más de 51%, nos analizan el caso y nos pueden dar una pensión. De acuerdo con la pérdida laboral, nos pueden dar la pensión o nos dan media pensión. Eso depende del grado de pérdida laboral. ¿Listo? Ay, perdón, creo que por acá hay más personitas ingresando. Listo. Bueno, acá le estamos dando ingreso. Cuando es una enfermedad grave, todo el fondo de pensión lo analiza, obviamente de acuerdo con la pérdida de capacidad laboral. ¿Listo? Y pues también hay hijos que dependen del padre cuando tienen enfermedades cognitivas, ellos también pueden tener acceso en dado caso que el padre fallezca. ¿Listo? Administradoras de riesgos laborales.
La ARL asesora y brinda asistencia técnica a las empresas o a las personas para el desarrollo de los programas de prevención. También atiende a los trabajadores que se accidentan o enferman por causas propias del trabajo. Hay diferentes niveles de riesgo. En la ARL, ustedes, dependiendo si tienen inyectología, los que no tienen inyectología son riesgo 1. Los que tienen inyectología son riesgo 3. ¿Listo? Ay, no, la pregunta más frecuente es que si yo cotizo riesgo 5, ¿me van a atender mejor? No, eso es de acuerdo con el riesgo. Independientemente del riesgo, ustedes, la ARL, los va a atender de la misma forma, ¿sí? Que si tienen que hacerle un procedimiento, que si tienen que hacerle una cirugía, que si tienen que hospitalizarlo por causas del trabajo, todo lo cubre la ARL independientemente del riesgo al cual esté usted afiliado. ¿Listo? Pero obviamente si ellos deben tener, digamos que un control frente a cuáles riesgos pues tienen más vulnerabilidad. Entonces, ustedes no les voy a decir, tienen que afiliarse a riesgo 5 porque sería ilógico que ustedes coticen tan alto cuando su riesgo es más bajo, ¿cierto? Pero bueno, independientemente del nivel de riesgo que ustedes estén, el derecho de tener una administradora de riesgos laborales es muy bueno, porque en caso de un accidente o enfermedad laboral, les van a atender todo y ustedes no van a tener que pagar absolutamente nada. Ahí es donde se diferencia de la EPS. La EPS sí nos cobra, digamos que nos cobra una cuota moderadora por procedimiento o por cirugía o por hospitalización, sí debemos pagar una cuota, ¿cierto? Pero si tenemos un accidente laboral o una enfermedad laboral, la ARL cubre todo y no nos toca pagar absolutamente nada. Todo lo cubre la ARL. Entonces, en caso de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional, lo mejor es tener una ARL. ¿Listo? No que la EPS. Listo, a ver por acá. Las cajas de compensación familiar. Entonces, ese sería un servicio complementario que muchas personas pues lo quieren tener por temas de recreación y deporte, porque esa es la finalidad de la caja de compensación, es beneficiar a los trabajadores y a sus familias para que disfruten, pues tengan cuando en sus días de descanso tengan un acceso fácil a recreación, que tengan temas de deporte. También adicionalmente, uno de los beneficios de la caja compensación es recibir subsidios en especie o en servicios. A veces a los niños menores de 18 años les entregan unos útiles, hay descuentos en recreación, en educación, en capacitación. Entonces, es muy bueno todo este tema de la caja de compensación familiar. Ese es un servicio complementario que no es obligatorio para la seguridad social empresarial. ¿Listo? Para los independientes, perdón. Porque para todas las personas que tienen, por ejemplo, las empresas, sí deben pagar todo el tema de salud, pensión, caja de compensación, bueno, todo. ¿Listo? Pero para los independientes, la caja de compensación es un adicional. Si quieren o no, es voluntario. Listo. Tenemos la ley 100 del 93. Esta ley 100 del 93, como les acabo de explicar, tiene 3 sistemas de seguridad social, que es el sistema general de pensión, el de salud y el de riesgos laborales. Esta ley 100, entonces acá nos cubre, nos dice qué nos cubre. Entonces el fondo de pensiones, pensión por invalidez o por vejez, el Sistema General de Salud, EPS o IPS, digamos, eso es algo bueno que tiene el Sistema General de Salud, y es que la EPS tiene una IPS cercana siempre a nuestra casa, ¿cierto? Entonces, eso es muy bueno para las EPS. Enfermedad general, si nos sucede, pues en el contributivo y en el subsidiado nos lo cubre. En el Sistema General de Riesgos Laborales, ARL, nos cubre un accidente laboral o enfermedad laboral. Es muy, muy bueno tener una ARL por este tipo de cosas, porque, por ejemplo, en salud, si nos toca pagar una cuota moderadora, obviamente por enfermedad general, pues sí nos toca pagar. En el sistema de riesgos laborales, si tenemos un accidente o una enfermedad laboral, nos va a cubrir todo al 100%. Entonces, no es lo mismo que nos pase algo en nuestra droguería, ir a la EPS que ir a la ARL, ¿cierto? Entonces, siempre va a ser mejor si nos pasa algo en nuestra droguería,
ir a la ARL. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, aquí ya las vamos a resolver, ¿vale? Entonces, igual, cualquier cosa, cualquier duda que haya quedado de esta presentación, se pueden comunicar con nosotros al 311-462-0157 o al 310-800-4942. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos con la presentación y vamos a resolver las dudas que tenemos por acá. Entonces, Jenny Patricia Rubio Urián nos dice, ¿es obligatorio pagar la seguridad social si soy independiente? Sí, es obligatorio pagar la seguridad social cuando uno es independiente. Entonces, lo que nos dice la ley es que los independientes debemos pagar salud, pensión y ARL, por lo que les acabo de explicar. Nos pasa algo en el trabajo, en nuestros locales, en nuestros centros de trabajo, podemos ir al ARL y es muchísimo mejor la atención. ¿Listo? Entonces, sí, es obligatorio. Rocío nos dice, bueno, bienvenida Rocío, que está con Juan Castillo, ya recuerdo que tú te logueas es con Juan, pero es Rocío, listo. Jimena Marcela nos dice, sobre la caja, solo para los independientes no, a los independientes no les dan subsidio, no sé la verdad, eso lo regularon y a los independientes no les dan subsidio a los hijos, pero sí les dan todo el tema escolar y en las ayudas escolares sí se las dan, pero el subsidio no. Cuando, por ejemplo, pasan las empresas, a los representantes legales tampoco les dan subsidio de familiar. Entonces, eso sí es lo único malo, por eso también es optativo el afiliarse a la caja de compensación. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una preguntita. Señora. Pues, bueno, yo tengo dos muchachas que me colaboran en la droguería, ¿sí? Sí. Ellas me dicen, o sea, que ellas las tienen los esposos, las tienen afiliadas, que no les pague la EPS. Pues el ARL sí, pero EPS no, que porque ya les ha pasado, que las han sacado de ahí, que vuelven y después para ingresarlas otra vez los esposos han tenido pues como complicaciones. Ahí pues en este caso, ¿qué hago yo? Pues lo que pasa es que realmente como empresarios, hablando digamos ya como dependen de nosotros, ¿cierto? Ya es una persona dependiente de la empresa. Entonces la empresa debe hacer el pago a todo y afiliación a todo, porque no sé cómo estás pagando la ARL, realmente no sé No, por qué es que sistema. hasta ahora pues estoy iniciando, entonces no he hecho nada de eso, entonces pues Ok. No, ahí lo que nosotros recomendamos es, obviamente nosotros no le vamos a decir haga así, porque la ley es clara y dice que cuando dependen de nosotros, los trabajadores, debemos afiliarlos a todo. Entonces, lo que es ARL, EPS, caja, sí, ARL, EPS, Fondo de Pensiones y caja de compensación. Entonces, esas personitas tenemos que afiliarlas a toda la seguridad social, cuando dependen de nuestra droguería. Entonces, hay que hacer sí, el pago de todo. porque ellas me dijeron entonces que le hiciera contrato por prestación de servicios, que ellas la verdad no les conviene que yo les pague la salud, bueno, Sí, entonces dije pues ay, ¿yo qué hago? no, claro, eso hay que analizar bien el tema y pues en el tema de, por ejemplo, cuando somos amigos, chévere, ¿cierto? Pero cuando Sí. ya